En la boda de mi hijo, el director general, él me ordenó: quítate esas ridículas medallas de tu traje. Me avergüenzas. Cuando me negué, me dio un puñetazo frente a 300 invitados. Entonces, un Navy SEAL le agarró la muñeca y dijo 8 palabras que hicieron que toda la sala palideciera. Me alegra tenerlo aquí con nosotros. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad nos estás viendo, para ver hasta... Nunca pensé que mi propio hijo sería quien me rompería. A mis 61 años, he sobrevivido a 3 despliegues en Afganistán, he visto morir a hombres buenos a mi lado y cargo con heridas que todavía duelen cuando llueve. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que pasó en la boda de Mateo. El club de campo Belmont brillaba esa noche como algo salido de una revista. Los candelabros de cristal proyectaban una luz cálida sobre 300 miembros de la élite de la ciudad, todos vestidos con sus mejores galas. Yo estaba cerca de la barra, ajustándome el uniforme de gala por postul. La tela azul marino se sentía familiar contra mi piel, y el peso de mis medallas en el pecho me llenaba de un orgullo silencioso. Me había ganado cada una de ellas con sangre, sudor y sacrificio. Papá, ¿qué demonios llevas puesto? La voz de Mateo cortó el suave murmullo de la conversación como una hoja afilada. Me di la vuelta para ver a mi hijo caminando a grandes zancadas hacia mí. Su rostro estaba desfigurado por algo que nunca antes le había visto. Puro asco. Su nueva esposa, Camila, lo seguía de cerca, con su vestido de diseñador, rozando el suelo de mármol. Es mi uniforme de gala, hijo. Pensé. Pensaste mal. Sus palabras sonaron cortantes, frías. Esta es mi boda, no un desfile militar. Las conversaciones a nuestro alrededor comenzaron a apagarse. Sentí cómo las miradas se dirigían hacia nosotros. 300 invitados, de repente muy interesados en nuestro drama familiar. Se me oprimió el pecho, pero mantuve la voz firme. Mateo, estas medallas representan una vergüenza. Se acercó más, lo suficiente para que pudiera oler el whisky en su aliento. Mira a tu alrededor, papá. Esta es gente importante. Directores generales, inversores, políticos. No quieren ver a un viejo soldado jugando a los disfraces. Las palabras me golpearon como metralla en el pecho. Un viejo soldado jugando a los disfraces. Miré la estrella de bronce prendida en mi uniforme, recordando el peso del sargento Martínez en mis brazos, mientras lo ponía a salvo bajo el fuego enemigo. El corazón púrpura, ganado cuando la metralla me atravesó el hombro durante esa misma misión. Esto no eran disfraces ni accesorios, eran pedazos de mi alma. Hijo, he usado este uniforme en cada momento importante de tu vida, tu graduación, tu ascenso, y también entonces daba vergüenzas. La voz de Mateo se elevó, atrayendo más miradas. He construido algo aquí, papá. Una reputación, una empresa. No puedo permitir que me hagas parecer un caso de caridad cuyo padre no pudo salir adelante en el mundo real. Camila le puso una mano impecable en el brazo. Mateo, tal vez deberíamos... No. Se la sacudió de encima, sin apartar los ojos de los míos. Esto se acaba ahora. Quítate esas ridículas medallas, papá. Quítatelas, o haré que la seguridad te eche de aquí. El salón de baile se había quedado en completo silencio. 300 rostros observaban, esperando ver qué pasaría después. Sentí que el calor me subía a las mejillas, pero no por vergüenza, sino por rabia. Una rabia profunda y ardiente de que mi propia carne y sangre pudiera estar allí parada y despojarme de todo por lo que había luchado. No, dije en voz baja. ¿Qué dijiste? Dije que no, Mateo. ¿Estas medallas se quedan donde están? Su rostro se ensombreció, de la misma manera que cuando era niño y no se salía con la suya. Pero esto no era un berrinche por un juguete o por ver más televisión. Este era mi hijo, un hombre de 32 años, a punto de mostrarles a 300 personas exactamente quién era en realidad. Viejo terco e imbécil, siseó. Simplemente no soportas que haya logrado algo por mí mismo, sin tu ayuda, ¿verdad? No soportas que yo tenga éxito, mientras tú eres solo un fracasado retirado que vive de una pensión militar. Cada palabra se fue como un golpe físico. Pensé en todas las noches, que había trabajado en turnos dobles, en la base para pagarle la universidad, en el ascenso que había rechazado porque habría significado perderme su graduación de la preparatoria. Los innumerables sacrificios que hice para que él tuviera todo lo que yo nunca tuve. Mateo, dije con la voz apenas por encima de un susurro, estoy orgulloso de lo que has logrado. Siempre he estado orgulloso de ti.
Lo único que quería era que tú también estuvieras orgulloso de mí. Él se rió entonces, un sonido tan frío que me congeló la sangre. ¿Orgulloso de ti? Papá, eres un hombre de 61 años aferrado a medallas de guerras que ya a nadie le importan. Das pena. Fue entonces cuando lo hizo. Fue entonces cuando mi hijo, el niño al que le enseñé a andar en bicicleta, al que ayudé con las tareas y al que amé más que a mi propia vida, echó el puño hacia atrás y me golpeó en la cara. El sonido resonó en todo el salón como un disparo. Tropecé hacia atrás, saboreando la sangre, sintiendo cómo se me partía el labio contra los dientes. Sí, los jadeos de asombro estallaron en la multitud. Alguien gritó, pero lo único que yo podía hacer era mirar a Mateo, a ese extraño que llevaba el rostro de mi hijo, y preguntarme en qué me había equivocado tanto. ¡Seguridad!, gritó él, acomodándose la corbata como si nada hubiera pasado. ¡Saquen a este hombre de mi boda! 2 hombres con trajes negros comenzaron a avanzar hacia mí. Pero antes de que pudieran alcanzarme, una voz cortó el caos como un trueno. Nadie toca a ese hombre. Miré hacia arriba con los ojos llorosos para ver a alguien abrirse espacio entre la multitud. Un hombre alto con un traje costoso, con el rostro de granito y los ojos encendidos de furia. El comandante Santiago Richardson, uno de los mayores inversores de Mateo. Lo había visto en eventos de la empresa, pero nunca nos habían presentado. Richardson llegó hasta nosotros en 3 largas zancadas, y agarró la muñeca de Mateo justo cuando mi hijo volvía a levantar la mano. El agarre era de hierro, el tipo de fuerza que proviene de años de entrenamiento militar. Tú, dijo Richardson, con una voz mortalmente tranquila, acabas de cometer el mayor error de tu miserable vida. El silencio que siguió a las palabras de Richardson se sintió como la calma antes de una explosión. Me toqué el labio, partido con dedos temblorosos, con el sabor metálico de la sangre punzante en mi lengua. A nuestro alrededor, 300 invitados de la boda permanecían congelados, con las copas de champán a medio camino de los labios. Sus expresiones iban desde el asombro hasta el horror, pero lo único en lo que yo podía pensar era en cómo habíamos llegado hasta aquí, en cómo el niño pequeño que solía lustrar mis botas cada domingo por la mañana se había convertido en este extraño que no veía en mí más que una vergüenza. Richardson seguía sosteniendo la muñeca de Mateo con ese agarre de tornillo, con el rostro convertido en una máscara de furia controlada. El rostro de mi hijo se había puesto pálido bajo su costoso bronceado, y por primera vez desde que comenzó su rabieta, pareció dudar. «Suéltame», dijo Mateo, pero su voz carecía de la convicción de antes. «No hasta que le pidas disculpas a este hombre», respondió Richardson, con un tono que sugería que aquello no era una petición. «¿Disculparme? ¿Con él?» Mateo se rió, pero el sonido salió tembloroso. «¿Sabe quién soy? Soy el director general de...» «Sé exactamente quién eres», lo interrumpió Richardson. «Lo que creo que no sabes es quién es él. Quería que la tierra me tragara. Todos esos años de guardar silencio sobre mi servicio, de restar importancia a mis logros para que Mateo no se sintiera eclipsado, nos habían llevado a este momento. Él realmente no sabía lo que representaban esas medallas porque yo nunca le había contado la historia completa. Mi mente retrocedió a otra noche, 15 años atrás, cuando Mateo llevó a su novia de la universidad a cenar a casa. Estábamos sentados alrededor de la mesa de la cocina cuando ella preguntó sobre mi servicio militar. Antes de que yo pudiera responder, Mateo intervino con una risa despectiva. «Oh, papá solo era un soldado común. Nada demasiado emocionante». Abrí la boca para corregirlo, para hablarle de las misiones, las condecoraciones, las vidas salvadas, pero entonces vi la mirada en sus ojos. No era maliciosa, solo indiferente, como si mi servicio fuera un detalle menor en nuestra historia familiar, no más importante que el lugar donde había estudiado la preparatoria. Así que sonreí y cambié de tema, pensando que estaba protegiendo sus sentimientos, pensando que era mejor ser humilde que arriesgarme a hacerlo sentir pequeño. Lo había estado protegiendo de la verdad de quién era realmente su padre, y, al hacerlo, me había vuelto invisible. El recuerdo de otra noche me golpeó con fuerza. La graduación de la preparatoria de Mateo. Me habían ofrecido un ascenso a sargento mayor, lo que habría significado trasladarme a Fort Bragg durante 6 meses para un entrenamiento avanzado. Era todo por lo que había trabajado durante 20 años.
pero la graduación de Mateo era la misma semana en que comenzaba el programa de entrenamiento. ¿Acepta el ascenso, papá?, había dicho Mateo cuando le expliqué el conflicto. Es solo una ceremonia. Lo entenderé. Pero escuché el dolor debajo de su tono casual. Escuché lo mucho que le importaba, aunque no pudiera decirlo directamente. Así que rechacé el ascenso, me quedé para su graduación y lo vi cruzar ese escenario con un orgullo que me ensanchó el pecho. Me abrazó después y me dijo que se alegraba de que me hubiera quedado. Por un instante perfecto, sentí que había tomado la decisión correcta. Ahora, de pie en este salón de baile, con sangre en el labio y la vergüenza ardiéndome en el pecho, me preguntaba si él siquiera recordaba esa graduación, si alguno de mis sacrificios le había importado en absoluto. Señor, ¿se encuentra bien? Parpadeé para volver al presente, y encontré a Richardson mirándome con genuina preocupación. Mateo se había soltado de su agarre y se estaba acomodando el saco, con el rostro y de lo que podría haber sido miedo. Estoy bien, logré decir, aunque mi voz sonó hueca incluso para mis propios oídos. No, dijo Richardson con firmeza, no estás bien. ¿Y esto? Gesticuló señalando el salón de baile. No está bien. Camila tiró de la manga de Mateo. Mi amor, tal vez deberíamos simplemente... ¿Simplemente qué? Espetó Mateo, descargando su furia sobre su nueva esposa. Dejar que un veterano acabado arruine nuestra boda. Se supone que este es nuestro día especial y él lo está convirtiendo en algo sobre sí mismo, con su patética necesidad de atención. Las palabras me golpearon como impactos físicos. Necesidad de atención. Eso era lo que él pensaba que era esto, que me había puesto mi uniforme de gala para robarle el protagonismo, para hacer que su boda girara en torno a mí en lugar de a él. Pensé en la mañana en que decidí usar el uniforme. Había estado frente al espejo de mi habitación durante 20 minutos, debatiéndome entre mi uniforme azul de gala y el traje negro sencillo que colgaba al lado. Elegí el uniforme porque quería honrar la ocasión, mostrar respeto por el gran día de mi hijo, para lucir como alguien a quien él pudiera estar orgulloso de llamar padre. En cambio, le había dado una razón para avergonzarse. Mateo, dije en voz baja, con una voz que apenas se escuchaba por encima de las conversaciones susurradas que habían comenzado a surgir a nuestro alrededor. Nunca quise avergonzarte. Solo querías presumir, me interrumpió. Querías que todos te miraran y pensaran en tus días de gloria, porque no soportas que tu propio hijo tenga más éxito del que tú jamás tuviste, más éxito del que yo jamás tuve. Las palabras resonaron en mi cabeza mientras miraba a mi alrededor en el salón de baile, contemplando los suelos de mármol, los candelabros de cristal, los invitados con sus trajes de miles de dólares y vestidos de diseñador. Este era el mundo de Mateo ahora, un mundo construido sobre logros corporativos y victorias financieras, donde el éxito se medía en márgenes de ganancia y precios de acciones. En este mundo, mis 3 estrellas de bronce, mi corazón púrpura, mi insignia de acción de combate, eran solo viejos pedazos de metal, reliquias de una vida que ya no importaba. Pero mientras estaba allí de pie, sintiéndome más pequeño e invisible de lo que jamás me había sentido en mis 61 años, vislumbré algo que me congeló la sangre. Los ojos de Richardson se habían vuelto fríos, mortalmente fríos, y miraba a Mateo como un depredador que evalúa a su presa. «Realmente no tienes idea de quién es tu padre, ¿verdad?», preguntó Richardson, con una voz tan baja que casi no la escuché. Mateo se burló. «Sé exactamente quién es. Es Claudio Walsh, militar retirado, cobra una pensión y vive en un departamento de una habitación porque nunca aprendió a ganar dinero de verdad». La mandíbula de Richardson se tensó. «Tu padre es el sargento Claudio Walsh, estrella de bronce con distintivo cinto de valor, corazón púrpura e insignia de acción de combatiente. And you, muchacho, acabas de cometer el peor error de tu privilegiada y corta vida». Algo en el tono de Richardson hizo que se me erizaran los pelos de la nuca. Esto no era solo un extraño defendiendo a un viejo soldado. Esto era personal. Richardson sabía algo sobre mi servicio que no debería saber. A menos que nos hubiéramos conocido antes en un lugar donde conocer tales detalles era una cuestión de vida o muerte. La forma en que Richardson pronunció mi nombre, mi rango, mis condecoraciones, me envió un escalofrío por la espalda que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del salón.
estrella de bronce con distintivo umbe de valor. Las palabras flotaron en el aire como el humo de un campo de batalla. Muy pocas personas sabían sobre el distintivo Bo, la pequeña letra de bronce que indicaba que la medalla había sido otorgada específicamente por valor en combate. No era algo que se pudiera encontrar en una búsqueda rápida de Google o en una verificación de antecedentes de la empresa. La sonrisa de suficiencia de Mateo flaqueó un poco. Mire, señor Richardson, agradezco que intente defender a mi padre, pero ¿defenderlo? La risa de Richardson fue aguda, peligrosa. Hijo, no lo estoy defendiendo a él. Estoy tratando de salvarte a ti, de empeorar esto más de lo que ya está. La multitud a nuestro alrededor se había vuelto más densa. El rumor se extendía por el salón de baile como un reguero de pólvora, y más invitados se acercaban para ver qué estaba pasando. Alcancé a ver rostros conmocionados, escuché fragmentos de conversaciones susurradas. ¿De verdad golpeó a su propio padre? ¿En su propia boda? Esas son medallas militares. ¿Quién es ese hombre que está con ellos? Richardson se acercó más a Mateo, y noté por primera vez la forma en que se movía, controlado, preciso, como un arma que había sido pulida hasta la perfección. Había algo familiar en su porte, algo que despertaba recuerdos que yo había intentado enterrar. «Tu padre», dijo Richardson, con una voz que se escuchó claramente en el salón que de repente se había quedado en silencio. «Es uno de los mejores soldados con los que he tenido el honor de servir». Las palabras me golpearon con una fuerza física. Servir con, no servir bajo sus órdenes, no comandar, sino servir con él, como iguales, como hermanos de armas. Y entonces me di cuenta. La línea de la mandíbula, la forma en que sostenía los hombros, la cicatriz apenas visible sobre su ceja izquierda. 23 años mayor, vistiendo un traje costoso en lugar de equipo de combate, pero los ojos eran los mismos. Aquellos ojos de color gris acero que me habían mirado desde una camilla en un hospital de campaña en Kandahar. Jimmy. El nombre salió apenas en un susurro. La cabeza de Richardson se giró hacia mí, y, cuando nuestros ojos se encontraron, vi la confirmación que había estado esperando y temiendo en igual medida. «Hola, sargento», dijo en voz baja. «Ha pasado mucho tiempo». El apodo me golpeó como un puñetazo en el estómago. «Sargento». Así me llamaban todos ellos, los jóvenes infantes de marina, de mi unidad, que acudían a mí en busca de guía, de protección, de un camino de regreso a casa, a través del infierno en el que todos nos habíamos ofrecido como voluntarios para entrar. ¿No? Jimmy Richardson tenía 19 años cuando lo conocí por primera vez, recién salido del campamento de entrenamiento y muerto de miedo. Un muchacho de Ohio que se unió al cuerpo para pagarse la universidad y, en cambio, se encontró en medio de una zona de guerra. Lo había tomado bajo mi protección, le enseñé cómo mantenerse con vida, cómo mantener la cabeza baja y los ojos abiertos. ¿Ustedes dos se conocen? La voz de Mateo se quebró un poco al pronunciar las palabras. Richardson nunca apartó los ojos de mí. Tu padre me salvó la vida, Mateo. A mí y a otros 22 infantes de marina. El salón de baile se quedó en un silencio sepulcral. 300 personas, conteniendo la respiración, esperando una historia, sabían que lo cambiaría todo. Más 15 de septiembre de 2001, continuó Richardson, y su voz adquirió la cadencia medida de alguien que ofrece un informe militar. Base de operaciones avanzada Charlie, a 30 kilómetros de Kandahar. Se suponía que debíamos realizar una patrulla de rutina, revisar el perímetro, contactar con los líderes locales y regresar a la base antes del anochecer. Cerré los ojos y de repente estuve de vuelta allí. El olor a polvo y combustible diésel, el peso de mi equipo, el sonido de los motores de los Humvees, resonando en las montañas. 24 jóvenes infantes de marina que dependían de mí para regresar a casa. La información de inteligencia era errónea, dijo Richardson. Caímos directo en una emboscada. 50 combatientes talibanes posicionados en las rocas por encima de nosotros. Lanzagranadas, armas automáticas, de todo. Nos tenían inmovilizados en una zona de exterminio, sin más cobertura que el lecho seco de un río. Mateo miraba a Richardson como si hablara un idioma extranjero. Este mundo de combate y sacrificio era tan ajeno para mi hijo como la superficie de la luna. Perdimos el contacto por radio, continuó Richardson. No había forma de pedir refuerzos, ni forma de solicitar una extracción. La mitad de la unidad resultó herida en los primeros 30 segundos.
Íbamos a morir en el lecho de ese río, eliminados uno a uno hasta que no quedara nadie para contar la historia. Abrí los ojos y me encontré mirando directamente a Mateo. Por primera vez desde que comenzó su rabieta, me estaba mirando de verdad. No a través de mí, no a mi alrededor, sino directamente a mí. Fue entonces cuando tu padre hizo algo que todavía no puedo creer, 23 años después. La voz de Richardson descendió casi a un susurro, pero en el silencio del salón de baile, cada palabra se escuchó con claridad. Se puso de pie. En medio de esas zonas de exterminio, con balas volando por todas partes, el sargento Claudio Walsh se puso de pie y comenzó a dar órdenes. El recuerdo me golpeó como una ola. El peso del mando, la certeza de que 23 vidas pendían de un hilo. Tommy Martínez desangrándose por un disparo en el abdomen. Llorando por su madre. El cabo Chen, con metralla en la pierna, intentando arrastrarse hacia una mejor cobertura. Jimmy Richardson, que apenas era un muchacho, con el terror en los ojos y el fusil temblando en sus manos, organizó una retirada combatiendo, dijo Richardson. Estableció fuego de cobertura, coordinó los movimientos, cargó a los heridos. Durante 6 horas, mantuvo unida a esa unidad mientras los combatientes talibanes intentaban rebasar nuestra posición. ¿Papá? La voz de Mateo era pequeña, dudosa. Miré a mi hijo, a este extraño con un esmoquín costoso, y por un momento vi al niño pequeño que me pedía que le contara historias, antes de dormir, sobre soldados valientes y héroes. Cuando los helicópteros finalmente nos encontraron, continuó Richardson, 23 infantes de marina subieron vivos a esas aeronaves. Todos nosotros. Ni un solo caído en combate, ninguno se quedó atrás. ¿Y sabes por qué? Se acercó más a Mateo, lo suficiente para que mi hijo tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para sostenerle la mirada. Because tu padre nos cargó, literalmente cargó a algunos de nosotros. Tommy Martínez había perdido tanta sangre que no podía caminar. Tu padre se lo echó al hombro y corrió 100 metros bajo el fuego enemigo para llevarlo al punto de extracción. Recordé el peso de Tommy contra mi espalda, el sonido de su respiración dificultosa en mi oído, la calidez húmeda de su sangre empapando mi uniforme. Recordé el ardor en mis pulmones, el silbido de las balas sobre mi cabeza, la absoluta certeza de que ambos íbamos a morir. Recibió metralla en el hombro y en la pierna, dijo Richardson, y siguió luchando de todos modos. Siguió liderando, siguió salvando vidas. Las cicatrices, los dolores cuando llovía, las pesadillas que todavía volvían a veces, 23 años después. Mateo había crecido viendo los recordatorios físicos de ese día, pero nunca había sabido lo que significaban. La estrella de bronce con distintivo Swinto, dijo Richardson, extendiendo la mano para tocar suavemente la medalla en mi pecho, por su conspicuo valor e intrepidez en acción contra un enemigo de los Estados Unidos. El corazón púrpura por las heridas recibidas en combate. La insignia de acción de combate por su participación activa en combate terrestre. Mateo miraba las medallas ahora, viéndolas por primera vez, realmente viéndolas. Tu padre, dijo Richardson, volviéndose hacia Mateo con hielo en la voz, es un verdadero héroe, y tú acabas de decirle que da pena y le diste un puñetazo en la cara. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón, podía sentir el peso de 300 pares de ojos. En algún lugar de la multitud, una mujer comenzó a orar, y Mateo, mi hijo, el niño al que había criado, amado, y por el que había sacrificado todo, me miró con algo que nunca antes había visto en sus ojos, miedo. El miedo en los ojos de Mateo no fue lo que me rompió el corazón. Fue el reconocimiento que vino después, la lenta y progresiva comprensión de que estaba mirando a un extraño. Papá, susurró, con una voz apenas audible por encima del murmullo de 300 invitados que procesaban lo que acababan de escuchar. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Abrí los boca para responder, pero Richardson no había terminado. Sus ojos gris acero nunca se habían apartado del rostro de Mateo. Y había algo depredador en su expresión, ahora, como un cazador que finalmente ha acorralado a su presa. Hay más, dijo Richardson en voz baja, mucho más. Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó su teléfono, deslizándose por lo que parecía una larga lista de contactos. Cuando encontró lo que buscaba, sostuvo la pantalla en alto para que Mateo pudiera verla claramente. Claudio Walsh. Leyó Richardson en la pantalla. Contacto de emergencia para Industrias Richardson.
registrado como mi pariente vivo más cercano en mi testamento. El rostro de Mateo se puso blanco. ¿De qué está hablando? Tu padre salvó 23 vidas ese día en Kandahar, dijo Richardson, deslizando el teléfono de nuevo en su bolsillo. Pero lo que él no sabe, lo que nunca le dije, es que una de esas vidas pertenecía al único heredero de Industrias Richardson. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba a punto de estallar. Sentí que las rodillas se me debilitaban. Mi abuelo fundó Industrias Richardson en 1947, continuó Richardson, y su voz adquirió el tono de alguien que pronuncia un panegírico. La construyó desde cero hasta convertirla en un imperio de 2.000 millones de dólares. Contratos de defensa, desarrollo tecnológico, consultoría militar privada. Cuando mis padres murieron en un accidente automovilístico, yo era el único heredero que quedaba. Estaba empezando a entender, y comprenderlo me revolvió el estómago. Si yo hubiera muerto en el lecho de ese río en Afganistán, dijo Richardson, Industrias Richardson se habría disuelto. 18.000 empleados habrían perdido sus puestos de trabajo. Se habrían rescindido miles de millones en contratos gubernamentales. Todo un legado industrial se habría borrado. Mateo sacudía la cabeza lentamente, como si intentara despertar de una pesadilla. Pero no morí, continuó Richardson, porque el sargento Claudio Walsh me echó al hombro y me cargó 200 metros bajo el fuego enemigo, porque me aplicó un torniquete en la pierna cuando me estaba desangrando, porque se sentó conmigo en ese hospital de campaña y me contó chistes para mantenerme consciente mientras los médicos me atendían. El recuerdo regresó de golpe. Jimmy Richardson, de 19 años, pálido como la muerte por la pérdida de sangre, apretando mi mano con tanta fuerza que pensé que me rompería los dedos. Había estado delirando por los analgésicos, balbuceando sobre la empresa de su abuelo, sobre una responsabilidad para que la no estaba preparado. Así que cuando heredé Industrias Richardson 6 meses después, dijo Richardson, tomé una decisión, usaría todos los recursos a mi alcance para asegurarme de que a Claudio Walsh nunca le faltara nada, que su familia estuviera cuidada, pasara lo que pasara. Sentí el pecho oprimido. Jimmy, ¿qué estás diciendo? La mirada de Richardson se dirigió hacia mí, y por un momento, la máscara de depredador desapareció. Volví a ver al infante de marina de 19 años, asustado y agradecido, decidido a no olvidar jamás. Estoy diciendo que cada contrato importante que la empresa de tu hijo ha ganado provino de filiales de Industrias Richardson. Cada inversor importante que respaldó su empresa emergente fue alguien por quien yo respondí personalmente. Cada conexión comercial que lo hizo exitoso fue una conexión que yo facilité. El salón de baile estaba ahora en completo silencio. Mateo parecía haber sido alcanzado por un rayo. El grupo Peterson, que te dio tu primer contrato importante, continuó Richardson, señalando los nombres con los dedos. Es una filial de Richardson. Blackstone Capital, que proporcionó tu financiamiento de Serie A. Yo pertenezco a su junta directiva. Morrison Tech, tu cliente más grande, poseemos el 30% de sus acciones. La boca de Mateo se abría y se cerraba como un pez que busca aire. Durante 15 años, dijo Richardson, me he asegurado de manera silenciosa, cuidadosa e invisible de que el hijo de Claudio Walsh tuviera todas las oportunidades para triunfar. No porque tú te lo merecieras, sino porque tu padre se lo ganó con su sangre en el lecho seco de un río en Afganistán. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Todos esos años de ver a Mateo construir su negocio, sintiéndome orgulloso de sus logros, de su independencia. Todas esas veces que había rechazado mis felicitaciones, diciéndome que lo había hecho todo él mismo, que no necesitaba mi ayuda ni mi aprobación. Mateo, dije en voz baja, ¿sabías algo de esto? El rostro de mi hijo estaba ceniciento. No, te lo juro que no lo sabía. Pensé que lo había construido yo mismo. Pensé. Su voz se apagó, mientras se miraba las manos como si nunca las hubiera visto antes. La inversión de $5 millones de Apex Ventures el año pasado, presionó Richardson, implacable. Hice una sola llamada telefónica. El contrato gubernamental que salvó a tu empresa de la bancarrota hace 2 años, mi recomendación lo sacó adelante en el proceso de aprobación. Camila se había quedado completamente inmóvil al lado de Mateo, con su copa de champán congelada a medio camino de los labios. A nuestro alrededor
alrededor, los invitados de la boda, comenzaban a procesar lo que estaban escuchando, que el joven director general al que todos habían estado felicitando esta noche era, en esencia, un caso de caridad de Industrias Richardson. Pero aquí está el detalle, dijo Richardson, y su voz bajó a un susurro que de alguna manera se escuchó con claridad en todo el silencioso salón de baile. No hice nada de esto por ti, Mateo. Lo hice por él. Me señaló, y de repente 300 pares de ojos volvían a mirarme. Pero esta vez no era con lástima o vergüenza. Era con algo que nunca antes había experimentado en el mundo de mi hijo. Respeto. Tu padre nunca pidió nada, continuó Richardson. Nunca intentó contactarme después de Afganistán. Nunca intentó aprovechar nuestra conexión para beneficio personal. Ni siquiera sabía que yo era el dueño de Industrias Richardsons hasta hace 5 minutos. Durante 23 años ha vivido de manera silenciosa, modesta, orgulloso del éxito de su hijo y sin saber jamás que ese éxito se construyó sobre su propio sacrificio. Mateo estaba llorando ahora, con las lágrimas corriendo por su rostro mientras me miraba. Papá, lo siento mucho, no lo sabía. Te juro que no lo sabía. But, debiste haberlo sabido, dijo Richardson con frialdad. Debiste haber preguntado. Debiste haberte preocupado lo suficiente por tu padre como para saber quién era realmente, en lugar de descartarlo como a un viejo fracasado. Quise defender a Mateo, decirle a Richardson que no era del todo culpa suya, que yo había ocultado mi historial de servicio, que había minimizado mis logros, pero las palabras no me salieron. Porque, en el fondo, sabía que Richardson tenía razón. Mateo nunca había preguntado por mi servicio, porque nunca le había importado lo suficiente como para preguntar. Señor Richardson, habló Camila por primera vez desde que comenzó la confrontación con voz temblorosa. ¿Qué significa esto para la empresa? Richardson se volvió para mirarla, y su expresión fue ártica. ¿Qué crees que significa? La implicación flotó en el aire como una sentencia de muerte. Sin el apoyo invisible de Richardson, esa empresa de Mateo estaba construida sobre arena, y Richardson parecía un hombre que ya no estaba dispuesto a seguir jugando al ángel de la guarda para un beneficiario desagradecido. Por favor, susurró Mateo, extendiendo hacia mí sus manos temblorosas. Papá, por favor. Lo siento mucho. Miré a mi hijo, lo miré de verdad y vi a un extraño. No porque yo nunca hubiera sabido quién era él, sino porque él nunca había sabido quién era yo. Y peor aún, nunca le había importado lo suficiente como para averiguarlo. Mateo, dije en voz baja, tocándome el labio partido que él me había causado. Necesito pensar en esto. Las palabras eran simples, pero cargaban con el peso de 32 años de decepción. Richardson asintió con aprobación, como si yo acabara de pasar alguna clase de prueba. Pero mientras miraba alrededor del salón de baile a esos 300 rostros conmocionados, me di cuenta de que la verdadera prueba apenas comenzaba. Las secuelas de la revelación de Richardson se propagaron por el salón como un terremoto, y vi el mundo de mi hijo desmoronarse en tiempo real. Comenzó con murmullos, invitados volviéndose unos hacia otros, voces bajas pero urgentes, procesando lo que acababan de presenciar, un director general atacando a su padre, un héroe de guerra, un imperio empresarial construido sobre una caridad secreta, una boda que se había convertido en una ejecución pública. Damas y caballeros, la voz de Richardson cortó el murmullo como un oficial al mando dirigiéndose a sus tropas. Creo que es hora de que le demos algo de privacidad a la familia Walsh, pero la privacidad era lo último que alguien quería darnos. ¿Y? Los teléfonos ya estaban afuera, grabando, tomando fotos. En la era de las redes sociales, la humillación de Mateo se volvería viral en cuestión de horas. Pude ver cómo él se daba cuenta de esto, viendo cómo su imagen pública, cuidadosamente elaborada, se disolvía ante sus ojos. Señor Richardson, intervino Camila dando un paso al frente, con la voz firme a pesar del temblor de sus manos. Seguramente podemos discutir esto en privado. No hay necesidad de... ¿De qué? La risa de Richardson fue fría. ¿De lavar los trapos sucios en público? Tu esposo ya se encargó de eso cuando decidió agredir a un receptor de la medalla de honor en su propia boda. Estrella de bronce, corregí en voz baja. No medalla de honor. La expresión de Richardson se suavizó un poco cuando me miró. Sargento, con todo el respeto debido, lo que hizo ese día en Kandahar le valió mucho más de lo que recibió.
La política y el papeleo no siempre están a la altura del heroísmo. Mateo estaba allí, paralizado en el centro de todo, con su esmoquín perfecto arrugado, el rostro surcado de lágrimas y vergüenza. El seguro director general que había comenzado la noche en la cima del mundo, ahora parecía un niño perdido. «Papá», susurró, dando un paso vacilante hacia mí. «Por favor, ¿podemos hablar? ¿A solas?» Estudié el rostro de mi hijo, buscando algo genuino debajo del pánico. «¿De qué te gustaría hablar, Mateo?» «Quiero entender. Quiero saber sobre Afganistán, sobre lo que hiciste. Quiero saber sobre ti». Esas palabras debieron haberme llenado de esperanza. Durante 32 años, había esperado que mi hijo me preguntara sobre mi servicio, que mostrara interés en la parte de mi vida que me había marcado más profundamente. Pero escucharlo ahora, en este momento, con su imperio empresarial pendiendo de un hilo, se sentía vacío. ¿Quieres saber sobre mí?, repetí lentamente. Ahora que te has enterado de que soy la razón de tu éxito. Mateo se estremeció como si lo hubiera abofeteado. Eso no es, por eso no lo pregunto. Ah, no. La pregunta quedó flotando entre nosotros como un desafío. A nuestro alrededor, el salón de baile se vaciaba lentamente a medida que los invitados ponían excusas y huían del lugar. Pero los protagonistas clave permanecían allí. Richardson observando como un juez, Camila aferrando su ramo como un salvavidas, y mi hijo luchando por encontrar palabras que pudieran deshacer el daño que había causado. «Sé cómo se ve esto», dijo Mateo finalmente. «Sé que piensas que ahora solo me importa por las repercusiones comerciales. Pero papá, al ver esas medallas, al escuchar lo que dijo el señor Richardson, me doy cuenta de que nunca te conocí realmente». «No», asentí en voz baja, «no me conocías. Y eso es culpa mía», continuó él. «Debía haber preguntado, debió haberme importado lo suficiente como para preguntar». Fue lo primero honesto que dijo en toda la noche. Y dolió más profundamente de lo que lo habían hecho sus puños. «¿Por qué no me lo dijiste?», insistió Mateo, con la desesperación filtrándose en su voz. «Lo de Afganistán, lo de salvar vidas, lo de ser un héroe. ¿Por qué me dejaste pensar que era simplemente alguien común?». La pregunta que tanto había temido. La que me había hecho a mí mismo 1000 veces a lo largo de los años. «Porque quería que me amaras por lo que era como tu padre», dije, con la voz apenas por encima de un susurro. «No, por lo que había hecho en una zona de guerra. Quería ser suficiente por mí mismo». La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros, cruda y dolorosa. El rostro de Mateo se desmoronó. «Eras suficiente», dijo, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. «Siempre fuiste suficiente. Yo fui demasiado egoísta y estúpido para verlo». Richardson se aclaró la garganta. «Todo esto es muy conmovedor, pero todavía está el asunto de tu empresa, Mateo. El negocio, por supuesto. Incluso en este momento de posible reconciliación, la realidad práctica no podía ignorarse. El éxito de Mateo, su reputación, su imperio financiero. Todo pendía de un hilo que Richardson controlaba. Por favor», se volvió Mateo hacia Richardson, con la voz quebrada. «Sé que no lo merezco, pero no castigue a mis empleados por mis errores. No destruya la empresa porque yo fui un idiota». Richardson lo estudió durante un largo momento. «¿A cuántas personas emplea tu empresa?». 437, respondió Mateo de inmediato. «437 familias que dependen de tu liderazgo», reflexionó Richardson. «Familias con hipotecas, hijos, sueños. Y me estás pidiendo que considere su bienestar cuando ni siquiera pudiste mostrar un respeto básico hacia el hombre que hizo todo esto posible». Los hombros de Mateo se desplomaron. «Tiene razón. No tengo ningún derecho a pedirlo, pero ellos no merecen sufrir por lo que yo hice». «No», coincidió Richardson. «No lo merecen». Sacó su teléfono y realizó una llamada. «Patricia». «Sí, habla James. Necesito que redactes un aviso formal de rescisión para todos los contratos de Industrias Richardson con Walsh Enterprises con efecto inmediato». Hizo una pausa, escuchando a quien estaba del otro lado. «No me importa qué hora sea. Pon a los abogados a trabajar en esto ahora mismo». Mateo se tambaleó sobre sus pies, como si lo hubieran golpeado. «Señor Richardson, por favor». «No he terminado», lo interrumpió Richardson, aún hablando por teléfono. «También redacta una oferta de adquisición para Walsh Enterprises. Absorberemos a sus empleados, respetaremos sus beneficios y completaremos sus contratos existentes bajo el paraguas de Richardson». Otra pausa. «Sí, una compra total.
Valor de mercado más un 20% por fondo de comercio. La llamada terminó y Richardson guardó el dispositivo en su bolsillo. Mateo lo miraba con una mezcla de confusión y terror. ¿Qué significa eso?, preguntó Camila, con voz queda. Significa, dijo Richardson con calma, que a partir de mañana por la mañana, Walsh Enterprise dejará de existir como una empresa independiente. Sus activos, contratos y empleados serán absorbidos por Industrias Richardson. ¿Y yo?, susurró Mateo. La expresión de Richardson era dura como el granito. Tú recibirás el valor justo de mercado por tus acciones más un 20%. Considéralo un paquete de indemnización muy generoso. Pero la empresa, mi empresa, para empezar, nunca fue realmente tuya, concluyó Richardson. Se construyó sobre una caridad que no sabías que estabas recibiendo, se sostuvo gracias a conexiones que no te ganaste, y tuvo éxito debido a sacrificios que nunca reconociste. El golpe final. Las piernas de Mateo cedieron y se desplomó en una silla cercana, con la cabeza entre las manos. Hay una alternativa, dijo Richardson después de un momento. Mateo levantó la cabeza de golpe, con la esperanza brillando en sus ojos. Puedes renunciar como director general y aceptar un puesto como gerente de nivel medio en la nueva organización. $40,000 al año. Sin opciones sobre acciones. Sin beneficios ejecutivos. Le reportarás a un supervisor. Seguirás órdenes y aprenderás lo que significa ganarte tu propio éxito. Bueno, 40,000. La voz de Camila sonó chillona. Eso no es nada. Tenemos una hipoteca, los pagos del auto, tarjetas de crédito. Entonces aprenderán a vivir dentro de sus posibilidades, respondió Richardson con frialdad, de la misma manera que Claudio ha estado viviendo toda su vida. Observé ese intercambio, sintiéndome extrañamente distante. El imperio de mi hijo se estaba desmoronando. Su matrimonio probablemente había terminado y su vida cómoda se estaba evaporando. Y yo no sentía nada. Ni satisfacción, ni reivindicación, ni alegría. Solo un vacío profundo donde solían vivir 32 años de esperanza. Papá. Mateo me miró desde su silla, con el rostro desencajado. ¿Qué debo hacer? Era la primera vez en mi vida adulta que mi hijo me pedía un consejo. La primera vez que me buscaba para pedirme guía en lugar de descartarme como alguien irrelevante. No lo sé, Mateo, dije con honestidad. Esa es una decisión que tendrás que tomar por ti mismo. ¿Qué harías tú en mi lugar? Lo pensé. Realmente lo pensé. Aceptaría el puesto de gerente. Aprendería humildad. Me abriría camino de regreso hacia arriba de la manera correcta, a través del mérito en lugar de la caridad. Mateo asintió lentamente. ¿Y nosotros? ¿Tú y yo? Esa era la pregunta que más había temido, la que definiría el resto de nuestras vidas. No lo sé, dije de nuevo. Dije, honestamente, no sé si queda un nosotros que se pueda salvar. Esas palabras rompieron algo en el rostro de Mateo, pero eran la verdad, y yo ya había terminado de fingir lo contrario. 6 meses después, estaba de pie en la terraza de mi pequeña cabaña con vista al lago Texoma, viendo cómo el amanecer pintaba el agua de dorado. El café en mis manos aún humeaba, y por primera vez en décadas, no tenía ningún lugar donde tuviera que estar. La cabaña no era gran cosa. 2 habitaciones, un baño, una cocina, lo suficientemente grande para un hombre que había aprendido a cocinar para sí mismo. La había comprado con parte del dinero de la liquidación que Richardson se había empeñado en darme, a pesar de mis protestas de que no quería que me pagaran por cumplir con mi deber. No es un pago por Afganistán, había dicho cuando me obligó a aceptar el cheque. Es una compensación por 23 años de ver cómo tu sacrificio pasaba desapercibido. El dinero había sido suficiente para comprar este lugar por completo y vivir cómodamente el resto de mi vida. Nada extravagante, pero sí todo lo que realmente necesitaba. Para un hombre que había pasado 30 años en viviendas militares y la última década en un departamento estrecho, esto se sentía como una mansión. Mi teléfono vibró sobre el barandal de la terraza. Un mensaje de texto de Richardson. Noche de póker el jueves a las 7 de la noche. No traigas nada más que tus ganas de perder dinero. Sonreí y escribí de vuelta. Recibido, comandante. Jimmy Richardson se había convertido en una constante en mi vida desde aquella noche en la boda. Pues no solo un viejo compañero de batalla que se reportaba por obligación, sino un amigo genuino. Cenábamos una vez a la semana, jugábamos al póker con algunos de sus otros amigos veteranos y pasábamos largas tardes en esta misma terraza
hablando de todo y de nada. Resulta que poner a alguien a salvo crea un vínculo que no se desvanece con el tiempo. Él había pasado 23 años preguntándose si yo lo recordaba, si pensaba en aquel día en Afganistán. Yo había pasado los mismos 23 años intentando olvidar. Ahora hablábamos de ello abiertamente. Las pesadillas que todavía venían a veces, los sonidos que nos hacían saltar a ambos, la forma en que ciertos olores podían transportarnos de regreso al lecho de ese río seco en un instante. Ayudaba a tener a alguien que lo entendiera sin necesidad de explicaciones. De son, llegó otro mensaje de texto, este de un número que no reconocía. Papá, soy Mateo. Sé que no quieres hablar conmigo, pero conseguí un ascenso en el trabajo. Ahora soy subgerente. Pensé que te gustaría saberlo. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. 6 meses de silencio entre nosotros, rotos por la noticia de un ascenso que probablemente venía con un aumento de $5,000 y responsabilidades reales. En el viejo mundo, antes de la boda, ser subgerente en la empresa de otra persona habría sido una degradación devastadora para Mateo. Ahora representaba algo completamente diferente, un logro bien ganado. Le escribí de vuelta. Felicidades, es una buena noticia. 3 puntos aparecieron de inmediato, mostrando que estaba escribiendo una respuesta. Desaparecieron, aparecieron de nuevo, desaparecieron. Finalmente, un simple gracias, papá. No era una reconciliación, no era el perdón, era un reconocimiento, que ya era más de lo que teníamos hace 6 meses. Los papeles del divorcio se habían presentado 3 semanas después de la boda. Camila había durado exactamente el tiempo que le tomó darse cuenta de que $40,000 al año no podían sostener el estilo de vida con el que se había casado. Mateo firmó sin oponer resistencia, dejándole la casa, los autos y la mayor parte de sus ahorros. Ahora vivía en un departamento tipo estudio, tomaba el autobús para ir a trabajar y aprendía lo que la mayoría de la gente descubre a los 20 años. Richardson había cumplido su palabra respecto al Mateo se estaba ganando sus ascensos a través de trabajo real, de resultados reales, sin conexiones familiares, sin manos amigas invisibles. Solo un hombre aprendiendo lo que su padre siempre había sabido, que la verdadera satisfacción proviene de ganarte lo que tienes. Buenos días, sargento. Me di la vuelta y encontré a Richardson subiendo los escalones de mi terraza, con una bolsa de la cafetería local y 2 tazas de café. Llegas temprano, dije. No podía dormir. Imaginé que tú podrías tener el mismo problema. Era verdad. Ambos nos despertábamos antes del amanecer la mayoría de los días, un hábito arraigado por décadas de rutina militar. Habíamos aprendido a hacer las paces con eso, a usar esas tranquilas horas de la mañana para reflexionar en lugar de luchar contra ellas. Richardson se acomodó en la silla a mi lado y me entregó una de las tazas de café. Ayer recibí una llamada de mi departamento de recursos humanos. Ah, ¿sí? Tu hijo se postuló para un puesto en nuestro programa de capacitación gerencial. Nivel superior, no de nivel inicial. Un compromiso de 2 años, con potencial de desarrollo real si demuestra lo que vale. Levanté una ceja. ¿Y? No te mencionó ni una sola vez en su solicitud. No intentó aprovechar nuestra conexión, ni siquiera insinuó que sabía de nuestra historia. Neta, se postuló estrictamente por sus calificaciones y su historial laboral. Eso me sorprendió. El viejo Mateo habría jugado todas sus cartas, utilizado cada conexión. ¿Qué vas a hacer? Richardson bebió un sorbo de su café pensativamente. Voy a dejar que Recursos Humanos lo maneje como cualquier otra solicitud. Después, si sus calificaciones ameritan una entrevista, la tendrá. Si no, no. Sin trato especial en ningún sentido. Me parece justo. La pregunta es, continuó Richardson, ¿cómo te sientes con la posibilidad de que trabaje para mi empresa? Lo consideré. Hace 6 meses, la idea me habría llenado de pavor. El pensamiento de mi hijo y mi mejor amigo en el mismo ámbito profesional, con todas las complicaciones que eso podría traer. Ahora, simplemente se sentía como otro paso en el viaje que todos estábamos haciendo. Creo, dije con cuidado, que si se lo gana, merece la oportunidad. Si no se lo gana, merece el rechazo. Richardson asintió con aprobación. Buena respuesta. Nos sentamos en un cómodo silencio por un rato, observando cómo despertaba el lago. Un par de águilas volaban en círculos sobre nuestras cabezas, buscando peces en las aguas poco profundas. A lo lejos, escuché el sonido de alguien encendiendo el motor de un bote,
preparándose para un día en el agua. ¿Algún arrepentimiento? Preguntó Richardson de repente. ¿De qué? De haberte alejado, de tu hijo, de intentar arreglar las cosas, de ser la persona más madura. Lo pensé seriamente. Me arrepentía de haber elegido mi propia paz por encima de la posibilidad de una reconciliación. Me arrepentía de priorizar mi salud mental sobre la obligación familiar. No, dije finalmente. Por primera vez en mi vida, no soy responsable de manejar las emociones de alguien más ni de solucionar sus errores. No estoy caminando sobre cascarones de huevo para evitar decepcionar a nadie. Simplemente estoy viviendo. Suena solitario, admití, pero la soledad es mejor que la invisibilidad. Y yo fui invisible durante 32 años. Richardson se rió entre dientes. Nunca fuiste invisible para los infantes de Marina que salvaste. No, asentí, pero no podía vivir toda mi vida en el pasado, incluso en un pasado del que estaba orgulloso. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Mateo. Papá, sé que esto es probablemente demasiado pedir, pero ¿tal vez te gustaría que tomáramos un café algún día? ¿Solo para hablar? Le mostré el mensaje a Richardson. Lo leyó y me devolvió el teléfono sin hacer comentarios. ¿Qué piensas? Le pregunté. Creo, dijo Richardson lentamente, que un café es solo un café. No te obliga a perdonar nada, ni a arreglar nada, ni a hacer nada diferente de quien eres exactamente en este momento. Tenía razón. Un café era solo un café. Una conversación era solo una conversación y no tenía que llevar a ninguna parte, ni resolver nada, ni restaurar lo que se había roto. Escribí de vuelta, el sábado a las 10 de la mañana, en el Denny's de la carretera 12. La respuesta llegó de inmediato. Ahí estaré, gracias. Dejé el teléfono a un lado y volví a mirar hacia el lago. Las águilas habían encontrado su pez y volaban de regreso a su nido, con el desayuno asegurado para otro día. El bote a lo lejos se movía ahora, cortando una estela limpia en el agua. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Le dije a Richardson. ¿Cuál? Si el café sale mal, si me decepciona de nuevo, si nada cambia. Hice una pausa, sintiendo cómo la verdad de mis palabras se asentaba en mi pecho. Aún regresaré a esta terraza, aún tendré mi paz, aún tendré la vida que he construido para mí mismo. Richardson levantó su taza de café en un brindis. Por la paz bien ganada. Por la paz bien ganada. Asentí chocando mi taza contra la suya. Y por primera vez en 61 años, supe exactamente quién era y a dónde pertenecía. No porque alguien más me hubiera validado, me necesitara o me aprobara, sino porque finalmente había aprendido la lección más importante de todas. A veces, la mayor victoria no es recuperar a alguien. A veces es descubrir que no los necesitas para estar completo. El sol subió más alto, calentando mi rostro y pintando el mundo con tonos dorados y de posibilidad. Tenía un amigo que me entendía. Un hogar que era verdaderamente mío y la satisfacción silenciosa de una vida lift bajo mis propios términos. El sábado traería lo que fuera a traer, pero ahora, este preciso instante, estaba exactamente donde debía estar.